El manejo postencefalopatía hipóxico-isquémico en neonatos es un tema que se ha abordado desde hace muchos años en la historia, debido a que nosotros contemplamos en nuestra consulta pacientes con las secuelas que vemos importantes en el neurodesarrollo y pues para la calidad de vida del paciente. Les voy a abordar el manejo que nosotros hacemos como neuropediatras. No en sí voy a abordar pues el manejo que se hace de hipotermia, por ejemplo, pero les voy a abordar lo que se hace en la consulta en neurología. Para esto ustedes tienen que considerar y tienen que buscar su paciente. Para ello llevamos 6 puntos importantes y el punto más importante es que ustedes sepan identificar un evento hipóxico centinela. Esto es un evento en el cual el paciente va a tener un riesgo y un daño a sufrir una secuela neurológica. ¿Cuáles son estas, aparte de nuestros riesgos de alto riesgo neurológico, ¿no? El evento centinela es ruptura uterina, prolapso del cordón, desprendimiento de placenta, hemorragias maternas o durante el nacimiento del bebé. Esos son los eventos centinelas. Y van a identificar clínicamente los recién nacidos con alteraciones neurológicas. Contemplamos estas 5 esferas donde ustedes tienen que buscar el estado de alerta del paciente, las convulsiones, el tono muscular, las respuestas motoras y la reactividad. Para ello, solamente se van a contemplar los pacientes que tienen encefalopatía hipóxico-isquémico en grado 2 o 3, o sea, moderada o severa, y aquellos pacientes que estuvieron con paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, en la actualidad todavía no hay estudios que sustenten para paro cardiorrespiratorio el uso de la hipotermia. Apenas están realizando los primeros protocolos en recién nacidos. E identificar las convulsiones, como ustedes saben, son de 4 tipos y a veces tenemos crisis electrográficas, quiere decir que solamente las vamos a observar a través de un electroencefalograma y nuestro paciente está convulsionando. Recuerden que estos eventos de hipoxia, los pacientes que tienen encefalopatía, desarrollan de inmediato las primeras 24 a 72 horas crisis convulsivas. Entonces, un criterio para meter a nuestro paciente a hipotermia es tener un electroencefalograma de amplitud integrada y poder decidir desde la primera hora de vida el inicio de la hipotermia. Obviamente, si ustedes encuentran un paciente en estado de coma, el pronóstico va a ser muy malo para la mortalidad y para las secuelas que van a encontrar. Y el tono muscular igual, si ustedes ven un niño hipotónico generalizado, las secuelas también van a ser muy graves en ese momento. Y sobre todo las posiciones de decorticación. Una vez que identifican a su paciente, van a tomar los laboratorios de base y una gasometría para poder confirmar que el paciente está con asfixia. Y recordando que aquí es muy importante todo lo metabólico, glucosa, electrolitos, porque también son causa de crisis convulsivas y entonces aquí nosotros podemos pensar que es por la asfixia, pero también tenemos que contemplar este fenómeno. Y lo nuevo que se está haciendo desde el 2011 es la electroencefalograma de amplitud integrada, el ultrasonografía Doppler cerebral y la resonancia magnética cerebral que voy a abordar más adelante. Esta clasificación es importante, ustedes todos la conocen, hay una modificación de García, pero esta sigue estando de pie para los clínicos, sobre todo para los neurólogos pediatras, para identificar pues el grado. Como ustedes pueden ver, la moderada y la severa tienen una mortalidad de un 5%, para la severa de un 82%, y las secuelas en la encefalopatía severa se encuentran hasta el 18%, que las voy a abordar más adelante. Lo más importante es que el paciente puede quedar con daño irreversible, parálisis cerebral infantil, afecta la calidad de vida y la calidad de vida pues para toda la familia. También ustedes van a encontrar a largo plazo alteraciones de aprendizaje y de memoria y a veces el paciente puede quedar incluso con epilepsia pues toda la vida. Y retraso mental, esas son las secuelas pues más importantes que vemos.
Es muy importante que ustedes también busquen los reflejos primarios y monitoricen a su paciente para ver su frecuencia cardíaca, su respiración, e ir evaluando si el paciente está en un grado y de repente ustedes pueden encontrar al paciente pues ya en coma. No se les olvide encefalopatía moderada y severa. Ahora, en base a la neuroprotección, ustedes saben que con un evento de asfixia, de hipoxia, se echan a andar pues todos estos mecanismos donde existen periodos de daño hipóxico isquémico. Se dividen en 3 fases: la fase primaria, la latente y la de fracaso energético, que es el secundario, donde podemos actuar de manera inmediata y al paciente podemos disminuirle el riesgo que tiene para sus secuelas, es actuar en la fase latente. No se ha establecido muy bien las horas, pero se dice que es de 1 a 6 horas donde ustedes pueden actuar, por eso es un criterio de manejar hipotermia al paciente antes de las 6 horas de vida. Como ustedes saben, la hipoxia puede haber también isquemia, muerte celular, y lo que se ha visto ya en animales de laboratorio es que aparte de la muerte celular hay apoptosis. Entonces aquí pues tenemos que recuperar a nuestro paciente y evitar que se lleguen a cabo pues todos estos fenómenos. ¿Cuál es el manejo integral? Bueno, el manejo integral es las medidas de soporte que ustedes todos conocen, obviamente sus signos vitales, el control estricto de líquidos y electrolitos, el control de su glucosa, del equilibrio ácido-base, la vigilancia de la saturación arterial de oxígeno y obviamente la vigilancia del estado neurológico. Se aconseja que sea la vigilancia cada hora. Con la clasificación de Sarnat, algunos utilizan también la escala de Glasgow, ir observando al paciente y monitorizarlo y estar al pendiente de presencia de crisis convulsivas. El otro es la hipotermia. La hipotermia empezó a utilizarse desde 1962, en algunos casos, en el 69 ya empezó a publicarse algunos pequeños artículos y a partir del 2011 pues ya encontramos más artículos donde se están utilizando en el recién nacido. No se les olvide una adecuada sedación, analgesia. Es muy importante el manejo del dolor en el paciente y el uso de antiepilépticos. Dentro del manejo es recomendable que ustedes realicen un ultrasonograma transfontanelar dentro de las primeras 24 horas. A veces es un poco difícil porque ustedes tienen al paciente grave y a veces se les está muriendo en la sala y no pueden bajar al paciente. Lo ideal es de que tengan su aparato dentro de la UCI. También tienen que utilizar el electroencefalograma multicanal dentro de las primeras 24 horas y la resonancia magnética de encéfalo en las primeras 72 horas. Como muestro en esta imagen, más adelante les voy a decir las lesiones que ustedes van a encontrar, pero la primera lesión que ustedes van a encontrar es edema cerebral. Si les reportan en una tomografía porque no tienen resonancia que existe edema cerebral y una imagen como de empedrado donde se disocia la sustancia gris y blanca, pues ahí están ante un niño que tiene un evento de encefalopatía hipóxico-isquémico. Recuerden, se están utilizando los protocolos de hipotermia y es para recién nacidos por arriba de 35 semanas de gestación, más de 1,800 y la fase que les decía, la fase latente, que es donde ustedes deben de actuar antes de las 6 horas de vida. Sus criterios fisiológicos y sus criterios clínicos, la gasometría del cordón umbilical y venoso, ahí les pongo los parámetros que todo el mundo conoce, y el Apgar. Algunas bibliografías nos mencionan que el Apgar menor de 3, pero ya se está usando pues el Apgar menor de 5 a los 10 minutos. O aquel paciente que ustedes lo intubaron y que necesitan el periodo de ventilación por más de 10 minutos. Y los datos clínicos que les había mostrado de manera inicial. Les voy a enseñar aquí la diferencia del electroencefalograma de amplitud integrada y el electroconvencional. De ninguna manera uno sustituye al otro. Este es un equipo que se hace al pie de la cama del bebé. Es una computadora y con un monitor integrado y vamos a utilizar solamente 3 canales.
En el convencional, vean ustedes todos los canales que se van a utilizar. A veces se dificulta mucho porque la cabeza del bebé es pequeña y entonces a veces los electrodos nos dan artefacto por la cercanía. Entonces, la de amplitud integrada, vamos a tener estos canales sobre todo a nivel central y estos son normas internacionales de la Sociedad de Electrofisiología que se están llevando a cabo para los pacientes. No vamos a necesitar desvelo en ninguno de ellos, obviamente, porque pues no vamos a poder tener a veces al paciente en vigilia y menos si está en coma, ¿verdad? Y este electro de amplitud integrada, ustedes lo tienen que monitorizar desde que nace el bebé, desde la primera hora lo tienen que poner. ¿Cuál es la diferencia? Son los trazos. El electro de amplitud integrada les va a marcar unas líneas que van del 5 hasta el 100 y esta línea son los microvoltios. Su papel o el monitor va a correr a 6 centímetros por hora. Entonces, este cachito va a ser muy poquito y esto es lo que ustedes van a observar. Este es un patrón normal de sueño-vigilia. Son patrones completamente normales. Tienen un rango de voltaje mínimo y un rango de voltaje máximo. Esto es, con esta clasificación ustedes pueden ver, lo normal es que vaya de más menos 10 microvoltios a más de 5. O sea, más de 5, acuérdense que está la rayita de aquí a 5, no debe de estar por acá abajo, porque ese es un trazo isoeléctrico. Entonces, más de 5 y más de 10. Entonces, sobre este rango es el que vamos a encontrar la normalidad de su paciente. Y esto ustedes lo pueden ver desde la primera hora de vida con el bebé. La ventaja es que no necesitan ser neurólogo ni siquiera conocer el electroencefalograma convencional. Ustedes tomando un curso pueden lograr traducir estos grafoelementos. Existe otra clasificación donde vamos a observar los trazos anormales. El continuo sigue siendo normal el trazo, vean, mayor de 5 y mayor de 10 es el trazo completamente normal, pero ya lo que no es normal es el trazo discontinuo, el bajo voltaje, brote supresión y el trazo inactivo o el trazo isoeléctrico también se le llama aquí brote supresión. Y estas son las imágenes que ustedes tienen que identificar como patrones. El discontinuo va de más menos 10 y el inferior menor de 5. Recuerden lo que les había dicho, no debemos observar por abajo de esta línea los trazos ni por arriba, siempre lo normal entre 5 y 10. El brote supresión o salva supresión vamos a encontrar el margen inferior, vean, de 1 a 2, pero la diferencia es que aquí posteriormente va a haber un brote que más o menos va a durar de 25 microvoltios a 50. Y el trazo inactivo o isoeléctrico que lo podemos encontrar pues en muerte cerebral. Por eso es muy importante que ustedes pues lo sepan identificar. Aquí tenemos la diferencia para que ustedes sepan visualizarlo y que ustedes sepan identificar cuál es una crisis convulsiva o su paciente está en estado epiléptico. Veamos el ejemplo. Una convulsión va a ser esta, se caracteriza por un aumento súbito de voltaje. Sigamos el puntito, aquí tenemos este brote en el margen superior y posteriormente baja al margen inferior. Entonces estamos viendo pues esta meseta, vean cómo sube y aquí se va normaliza. Aquí hay otra convulsión y aquí se va normalizando el trazo. Sin en cambio, un estado epiléptico va a ser continuo. Vean, hubo una elevación súbita del margen superior y del inferior. O sea, vean, están haciendo este zigzag de manera continua. Aquí el paciente está en estado epiléptico, aunque clínicamente ustedes no vean al paciente convulsionar, está en estado epiléptico electroclínico y solamente ustedes lo identificaron a través de estos grafoelementos. Y este es un brote convulsivo. Este es un ritmo de brote supresión de muy mal pronóstico. A veces, si el paciente sobrevive, puede quedar con síndrome de West y luego síndrome de Lennox. La diferencia con el convencional, este es un brote supresión.
Para nada ustedes tienen que sustituir el de amplitud integrada con el electro convencional. La diferencia es de que aquí utilizamos diferentes canales y vamos localizando. Por ejemplo, aquí hay central izquierdo, que es acá. Vemos que aquí hay una lesión en los centrales y luego viene el brote. Entonces aquí es más fácil para que ustedes sepan identificar qué tipo de epilepsia o síndrome epiléptico está presentando su paciente. ¿Qué más se ha usado? Bueno, se usan barbitúricos, vitamina C, E, sulfato de magnesio, bloqueadores de calcio, ketamina y la hipotermia. Y les dejé alopurinol. Este se observa que inhibe la producción de radicales libres e inhibe xantina oxidasa. Y se están utilizando protocolos para que a la mamá, antes de que nazca el bebé, se le ponga alopurinol y al bebé después de que nace. Esto es pues para estabilizar su membrana y se está utilizando a dosis de 40 miligramos por kilogramo. Todavía no encontré a nivel internacional un artículo donde pues sea 100% seguro. Lo más importante es de que ustedes utilicen 3 estrategias para prevenir el manejo, ¿no? Y prevenir el daño neurológico. 1, reducir el edema cerebral. Recuerden que es el primer dato que vamos a observar. Las glucemias normales y el uso de antiepilépticos. ¿Qué tratamiento farmacológico vamos a emplear? Lo convencional es que nosotros tenemos fenobarbital y DFH. La dosis de impregnación es de 20 a 40 y la de mantenimiento de 5 a 7. DFH de 15 a 20 de impregnación y mantenimiento de 5 a 7. Pero ¿qué pasa? En estudios actuales se ha visto que las benzodiazepinas y el fenobarbital van a provocar que el paciente tenga apoptosis. Eso ya se vio en animales de experimentación, porque van a bloquear los GABA, y entonces es ahí donde actúan pues, los antiepilépticos, y entonces ya se ha visto que ya no es recomendable utilizar estos 2 antiepilépticos. Sin embargo, pues a veces es lo que tenemos nada más en el instituto, ¿no? O donde estamos trabajando, no tenemos más. Y se está utilizando levetiracetam y topiramato. El topiramato aún todavía no se… en menores de 2 años todavía no está autorizado, pero se está utilizando en España. Igual que el levetiracetam, para los pacientes que salen de la UCIN, lo estamos ya empezando a utilizar. Aquí hay que tener mucha precaución y explicarle adecuadamente al papá, porque en la caja menciona que no se debe de tomar por abajo de los 4 años. Entonces los papás salen de UCIN con muchos medicamentos, vitamina E, salen con muchos medicamentos, ¿no? Algunos que estuvieron en UCIN, y no les dan los antiepilépticos porque como no lo vieron convulsionar y no les explicamos, entonces llegan a la consulta convulsionando porque nos dicen, no, es que había muchos medicamentos y no me explicaron y aquí dice que no se debe de dar a menores de 4 años. Entonces explicarle que es una protección cerebral. El uso de los antiepilépticos de manera prematura, a ustedes no les va a garantizar que el paciente tenga convulsiones o que vaya a quedar sin secuelas o que ya no les convulsione, pero sin embargo se tiene que utilizar para neuroprotección y es lo actual que estamos utilizando, levetiracetam y topiramato. Ya contamos con IV, el levetiracetam, empezamos a utilizarlo a 10 por kilo y vamos a ir subiendo de 5 en 5, esto es para irlo impregnando. Y el topiramato, la recomendación es de que ustedes clínicamente observen, porque cuando ustedes se siguen con el levetiracetam y ya lo regresan a su casa, el bebé menor de 1 año está muy irritable con el levetiracetam, entonces es muy importante que ustedes primero descarten otras cosas y ya por último pues es el levetiracetam, porque los pone muy irritables, algunos no me duermen bien con el levetiracetam, ya después me lo van tolerando después del año. Y con topiramato, pues aquí el efecto secundario es que inhibe el apetito. Entonces, pues son bebés que no van a estar comiendo adecuadamente y hay que estar vigilando peso y talla. Les digo, sin embargo, ahorita pues topiramato no lo estamos utilizando. Utilizamos más el levetiracetam. Topiramato pues todavía no está autorizado. El Doppler cerebral. Recuerden que lo van a utilizar en las primeras 24 horas. ¿Y qué es lo primero que van a ver? Ustedes van a ver un aumento difuso
un aumento difuso y aumento de la ecogenicidad del parénquima cerebral. Van a observar que se pierden los detalles anatómicos, se borran los surcos y también van a encontrar daño a nivel gangliotalámico y en la sustancia blanca periventricular. En cuanto a la resonancia magnética, seguimos viendo la afectación gangliotalámica. Vean aquí, en este corte, afecta el córtex, afecta la sustancia blanca, aquí estamos observándola. Y una cosa muy importante, vamos a ver alteraciones en el hipocampo y en el tronco del encéfalo. Es muy importante porque el paciente puede hacerles a ustedes apneas y pueden tener dificultades para la succión y la deglución porque hay alteraciones en la sustancia a nivel del tronco. Y el hipocampo es una zona muy especial para la asfixia porque es lo primero que se daña y las consecuencias son de las crisis convulsivas que son más de difícil control y aparte les pega mucho en el aprendizaje y en la memoria. Entonces a veces el niño no tuvo parálisis cerebral infantil, pero a lo largo de la evolución de su escuela, el principal queja que tienen los papás es de que no aprende, de que se retrasa, que ya va a pasar a segundo y no sabe leer ni escribir. Entonces esos son los datos que vemos y obviamente pues el hipocampo fue el afectado. Recuerden, 72 horas. El inconveniente, les digo que no todas las unidades tenemos resonancia y a veces es un poco difícil bajar al paciente. Y también ver una resonancia de un recién nacido, tampoco las estructuras no se ven tan finamente. Recomendaciones para el seguimiento. Ya que el paciente sale de UCIN, deben ustedes de instalar un programa para estos pacientes y manejarlo en conjunto con neonato, si tienen estimulación temprana y con el neurólogo. Se debe hacer un seguimiento hasta los 6 años de edad y acuérdense de corregir siempre la edad. Hay muchas escalas donde ustedes pueden ir observando el neurodesarrollo, Denver 2, Bailey. La escala que ustedes sepan, esa es la que es la más adecuada para ustedes, pero la internacional es la que estamos usando, Bailey. Y la escala de función motora gruesa, que esta nos identifica parálisis cerebral. Hay otra escala de evaluación sensorial. Hacia los 4 años, la clasificación para parálisis cerebral. En las normas oficiales e internacionales nos dicen que después de los 2-3 años ya podemos hacer el diagnóstico. Sin embargo, observamos que los pacientes tienen movimientos generales y a través de los movimientos generales ustedes pueden ver si el paciente va a desarrollar parálisis cerebral y eso lo pueden determinar antes de los 6 meses. Por ahí a los 6 años ustedes tienen que ya evaluar, aparte de todo su neurodesarrollo, deben de evaluar las alteraciones del comportamiento, porque los pacientes están irritables, agresivos, no se están en el kinder o en la guardería, se aíslan, empiezan a golpear a los compañeros, a golpear a la mamá y si hacen berrinches, pues hacen lo triple. Y la valoración de las secuelas y la discapacidad. Recuerden que se daña la sustancia blanca, entonces muchos pacientes, lo más seguro por regla es que tarden un poquito en la marcha, porque pues se necesita tener una adecuada sustancia blanca para guiar todo lo motor. Y el electroencefalograma en sueño y en vigilia, yo les recomiendo que se haga mínimo 1 cada año y los potenciales evocados de tallo cerebral, auditivos y visuales. Al respecto les puedo decir que las secuelas visuales y auditivas también suelen ser muy frecuentes en estos pacientes. Y pues tema de discapacidad. Muchas gracias.